Nuevamente, querida. Hay nueva jubilación anticipada y pensión para personas con HIV-Sida. Y esto quizá muchos no lo saben y además no lo hemos profundizado. Estamos con Gustavo Granela, presidente de la Asociación Redes Nuevas Fronteras, para que nos hable y nos dé el detalle de esto. Gustavo, gusto recibirte como siempre. Buenos días. ¿Cómo Buen va? día, ¿cómo Bien, va? todo bien. De veras que no tenemos, al menos yo no tengo los detalles de esta nueva jubilación anticipada y la pensión para personas que tienen y conviven con HIV. Sí, la pensión ya venía existiendo desde el año 2007. Ajá, Ahora lo que se agregó fue el tema de la jubilación. ok. Como les expliqué la última vez que vine, ¿por qué se jubila una persona viviendo con VIH antes? Porque se ha comprobado científicamente que hay un envejecimiento prematuro en las personas que viven con VIH. Entonces, lo que se cree que un cuerpo de 50 años es igual que un cuerpo de 70 años. Por ok, el envejecimiento que provoca el VIH en el cuerpo, en realidad. ok. ¿Qué condiciones hay que tener para poder jubilarse? Tener 50 años de edad, 20 años de aportes en algún sistema, Ujú. puede ser monotributista o puede ser en relación de dependencia, y tener 10 años viviendo con VIH. Ajá. Esas serían las tres condiciones que hay que cumplir. ¿Y se jubila con una mínima? Luego se jubila con la jubilación normal, con el 70% de los últimos 10 años de ingresos, de los últimos 10 sueldos en realidad. Ah, qué bueno. Sí, es muy importante porque es una jubilación normal, en realidad no es una jubilación anticipada, no es una jubilación disminuida en cantidad, que eso es lo que buscábamos, en realidad que tuviéramos una ley que fuera igual para todos, en realidad y que tuviéramos las mismas condiciones. Además hay moratorias, Ujú. es decir, si a una persona le faltan años, puede hacer moratoria. Les doy un ejemplo concreto. Se diferencia entre hombres y mujeres, en realidad. Sí. En el caso de los hombres, la moratoria cubre hasta el año 1993 y en las mujeres hasta el año 2003. Es decir, que una persona tendría que tener 18 años cumplidos y tener aportes. Por ejemplo, si tiene aportes y desde el año 2000... del año 1990, por ejemplo, un hombre, y tiene 3 años de aporte hasta el 93, estos 3 años se cubren en realidad. Se puede cubrir con moratoria, es decir, si le faltan años se puede cubrir con moratoria. Lo que se hace es esto de pagar, y ahí empieza a regular lo mismo que con las otras jubilaciones en realidad. Cuando una persona paga la moratoria, tiene que ir pagando los años que le faltan en realidad. Pero se pueden cumplir así. La persona tendría que tener 18 años, y se pueden cubrir los años hasta el año 1993 y en la mujer hasta el año 2003, en realidad. ¿Por qué, esta es una pregunta que me hago, por qué se pide que tenga la persona 10 años viviendo con la enfermedad, conviviendo con ella, con VIH? Porque a lo mejor cumplís otros requisitos y sí, el tema de la moratoria, el tema de los aportes se puede ver, pero el tema de la enfermedad, digo, ¿por qué 10 años? Y esa fue una pelea que tuvimos mucho con la ley, nos costó mucho sacar, convengamos que tuvimos que trabajar, nosotros particularmente desde redes y desde la Redar en todo el país, tuvimos 9 años para hacer esta ley y estuvimos el último año para reglamentar, hemos reglamentado estuvimos trabajando hace 2 semanas, 3 semanas atrás en realidad. Nos han hecho trabajar, pero como loco en realidad. Claro. La sociedad civil tuvo que ver mucho en esto. Sí. Y lo que se buscaba era esto, porque no se olviden que cuando uno plantea una ley, en realidad lo que te plantean en diputados y en senadores es el presupuesto, es plata. Sí. Y llegás a reglamentarla y el Ministerio de Salud te dice, bueno, pero esta ley es una ley cara, porque nos terminó pasando esto. Hicimos una ley, la modificamos. Y después cuando vamos a reglamentar la ley con el Ministerio de Salud, empiezan a ver que es una ley cara. Entonces, y justamente empezó cuando Massa empezó del Ministerio de Economía como a restringir los gastos en los ministerios. Entonces nos decían esto no, esto no, esto no. Entonces, bueno, teníamos que empezar a trabajar con eso. Los 10 años tienen que ver con esto, con que también tiene que ver con que el envejecimiento no es lo mismo que una persona tenga 20 años y tenga 5 años con VIH en realidad. Que como te digo, el envejecimiento es una cosa... El problema es cuando tenemos una persona que tiene más de 50 años y tiene... es decir, una persona... Y esto de los 10 años va a esto, básicamente. Si una persona tuviera 50 años y tiene 10 años de VIH, es decir, a los 60 se va a jubilar como toda persona, en realidad. A los 60, 65 años, si fuera mujer o hombre, Claro, en realidad. Claro. Lo que buscamos es esto, básicamente tiene que ver con la paridad, con ser iguales en derechos. Claro. Cuando sí que costó mucho llegar a la concreción de la ley, a la reglamentación, que dijiste nos hicieron trabajar como locos, es porque hubo que presentar mucha prueba científica, mucha prueba médica. No, la prueba, no. Esta ley básicamente es una ley social. Nos alejamos de lo médico, básicamente. Ajá. Lo que se trabajó con lo médico tenía que ver básicamente con el tema de
como les explicaba la otra vez, ahora nos metimos en que el Estado argentino puede hacer medicamentos para VIH, para bajar los costos que hay en el Ministerio de Salud. Nos metimos en que si viene un medicamento extranjero con una patente se pueda romper esa patente. Cosas puntuales que tienen que ver con lo técnico, básicamente. No era lo médico. Lo médico ya sabía, lo médico, es más, en el país acaba de haber hace un mes un congreso que lo hace la Fundación Huésped, que es sobre envejecimiento, en realidad, que se viene haciendo hace 2 o 3 años ya. Y eso está muy comprobado, que una persona que tiene 50 años hoy es como si tuviera 70 en realidad. Sus órganos han envejecido, los órganos están inflamados. No se olviden que un cuerpo cuando empieza a tener algunos problemas es cuando los órganos se empiezan a inflamar. Bueno, a una persona que tiene 70 años es un temazo eso. Para una persona con VIH a los 50 ya es lo mismo en realidad. No se olviden que también tenemos que ver, y tenemos que ser claros con esto también, en un país en el cual la calidad de vida no es buena, porque también tenemos este problema, porque yo les vengo a hablar de jubilaciones, de pensiones. Mayormente nosotros tenemos personas pensionadas. ¿Por qué? Porque las personas con VIH no han tenido trabajo formal. Claro. Porque había discriminación laboral. ¿Y ahí? Porque no se conseguía empleo, porque no había empleo para... Es más, a veces algunas personas tenían... Hay 2 conceptos. Está la autodiscriminación de una persona ir a buscar empleo pensando que lo van a rechazar, y está la otra realidad, que hay gente que trabajaba, que fue echada por su trabajo por vivir con VIH. Y ahí te quiero preguntar, y perdón si es incómoda la pregunta, pero una persona que se jubila, por ahí tiene la chance, ¿por qué no?, de iniciar otra etapa con otra ocupación, con otra forma de empleabilidad, digamos. Al exponer su caso para ir en busca de esta jubilación anticipada, ¿qué grado de privacidad o confidencialidad recibe a la hora de decir, este es mi caso? Bueno, es muy buena pregunta. Yo ayer me comuniqué, cuando ustedes me invitaron hoy acá, me comuniqué ayer con ANSES de la provincia para ver cómo estaba la información, cómo estaba el tema de los turnos. Bueno, las personas pueden pedir turnos al 130 de ahora en adelante para hacerse la jubilación y la pensión. Les van a dar turnos para febrero seguramente. Así está trabajando en todo el país. Y lo que yo les planteé a la gente de ANSES fue básicamente esto. Nos ofrecemos nosotros de la Asociación Redes y del Programa Municipal de VIH de Guaymallén para capacitar a los empleados de ANSES, para sensibilizarlos. Porque van a haber situaciones que tienen que ver con discriminar sin querer. Exacto. No sabemos todos manejar personas con VIH, no sabemos cómo manejar el lenguaje. Capaz que yo te digo contagio y no te sentís ofendido. Capaz que vos sos una trans y yo te trato de hombre. Entonces digo, tenemos que fortalecer las instituciones, y una forma de fortalecer es capacitar para que estén preparados para recibir las comunidades. Y básicamente para esto que vos decís, Sergio, tiene que ver con esto de que una persona que está atendiendo una función pública tiene que saber que, primero por ley, y aparte de una cuestión profesional, la privacidad es muy importante en realidad. La confidencialidad es muy importante, porque sí es cierto, evidentemente va a manejar información con el número de documento, va a manejar toda esa información de una persona. Lo que tiene, aparte... también en esta ley nos hemos asegurado que eso esté penado en realidad. Me ha pasado de tener que ir a hacer trámites a estos lugares donde hay box, ¿no?, de atención, mucho ruido ambiente, una persona que por ahí que no oye bien, que está al lado tuyo, todos se gritan, y vos también empezás como a decir en voz alta todo lo que querés saber, todo lo que tenés que exponer o exhibir, más allá de lo que va en papeles. No, aparte hay un problema en los organismos públicos. Cuando alguien va por algo de salud, alguna obra social, una prepaga, te preguntan, ¿y usted por qué viene? Claro. Y vos lo tenés que, ¿viste? Delante de gente tenés que contar cosas que no son para contar delante de gente. Exactamente. Entonces, tenemos que preparar a un empleado de una institución pública para que cuando llegue una persona con VIH a una UDAI de ANSES, no le diga, ¿y usted por qué trámite viene? Para que tenga que gritarle delante de 20, 30 personas más por qué está ahí. No, entonces, bueno, nosotros lo que estamos planteándole, para esto para nosotros ha sido todo un año muy movilizador, porque hemos tenido esta ley, hemos trabajado ya sea en hacer la ley, después en que saliera, después en reglamentar. Hemos tenido mucho trabajo en realidad. Y ahora nos estamos comprometiendo para el año que viene, a partir de febrero vamos a abrir, que ya lo tenemos abierto para el testeo de VIH, pero ahora le vamos a incorporar consejería en pensiones, en jubilaciones y en la nueva ley. Martes y jueves de 18 a 21 horas en la Asociación Redes, en Dorrego 138, vamos a tener una consejería para acompañar a las personas para hacer estos trámites. Aparte de ANSES de Nación se ha puesto a disposición nuestra, nos ha puesto una asesora a nosotros de Raberta para comunicarnos con esa persona, para que los trámites avancen. Esto ya corre por ANSES. Sí, todo se hace por ANSES. Ya se hizo el primer trámite de jubilación en Buenos Aires ya. Y nos habilitaron todas las condiciones para poder trabajar de las organizaciones que hemos trabajado en la ley, en realidad. Es decir que también nosotros entendemos que hay que capacitar primero capacitar a nuestra comunidad, capacitar a las personas que van a atender esa comunidad, que son la gente de ANSES, y fortalecer esto, es decir, que la gente tenga la información, porque también otra cosa que nos pasa en el país es que tenemos leyes que no las conocemos. Exacto.
Y esta ley es muy amplia, no saben lo amplia que es. Hemos trabajado en temas que tienen que ver, por ejemplo, una persona ahora que está en una unidad penitenciaria, tienen que poner un cartel que diga que le pueden ofrecer el test de VIH, pero no es obligatorio. Y en tanto tiempo, y tiene que estar en forma visible. Digo, hay un montón de información que va a ir cambiando y que la vamos a ir incorporando. Bueno, queremos primero informar a la comunidad y también que la comunidad sepa cómo hacer esos trámites en realidad. ¿Cómo está el tema de los testeos hoy? Los jóvenes, ¿qué pasa con eso? ¿Se testea más? ¿No? El uso del preservativo, la información, volvemos a lo mismo, a la información, ¿no? El 1 de diciembre el Gobierno Nacional sacó una campaña de prevención pública que hacía por lo menos 5 o 6 años que no se sacaba, en realidad. Es una campaña bien interesante porque habla de algunos conceptos nuevos, como que una persona que toma medicación por 6 meses no puede infectar a otra, ya, es decir, incentivando que las personas se hagan el testeo, como decís, Juanjo, vos, que si se hacen el testeo y les da positivo, pueden tomar medicación y de esa manera pueden tener una vida casi normal, básicamente. El testeo está... Nosotros tenemos un testeo continuo hace mucho tiempo, en realidad. Y sigue funcionando bien, en realidad sigue funcionando bien. Lo que nosotros nos vemos en las provincias, por ejemplo en Mendoza, lo que no vemos es que sea continuo en realidad. Nosotros, por ejemplo, puntualmente en el programa de VIH de Guaymallén trabajamos todo el año en VIH. Sí. Y en testeo tenemos 5 días de testeo a la semana. El tema es que en la provincia no hay lugares de testeo. Entonces, por ejemplo, existe este 1 de diciembre que se hace un montón de veces de testeo en todos los lugares. Pero lo que habría que incentivar es el tema del testeo en todos los lugares y ofrecimiento. El problema es el ofrecimiento, es decir, porque ¿qué nos pasa? Llega una persona que tiene una enfermedad, llega con mucho tos a un sistema de salud en realidad. Y nadie se pregunta si puede ser tuberculosis, nadie se pregunta si puede ser tuberculosis por VIH en realidad. Entonces, es ofrecer el testeo. Tiene que ver con esto, que lo que estamos pidiendo, que también lo incluimos en esta ley, es el ofrecimiento de parte del sistema de salud del testeo en todas las prácticas médicas en realidad. Ajá. Porque eso nos evita tiempo. Digo, nos ha pasado que hay personas Sí, es verdad que no hay ofrecimientos. O sea, bueno, uno estaría Claro, pero buenísimo nos poder pasa que hacerlo. una persona le han tenido 2 años o 1 año haciéndole diferentes tratamientos y no dan con lo que tiene, y es VIH básicamente. ¿Por qué no dan? Porque no dan con la enfermedad de base. Claro. Y entonces, al no haber tantos testeos, por ahí no hay números certeros. Nosotros este año tuvimos una discusión con el Ministerio de Salud, que fue cuando tuvimos esta reglamentación, fue ¿cómo hicieron para sacar los números de la pandemia en realidad? Sí, hay provincias que no informaban, hay provincias que no se informaban, los sistemas de salud. No, aparte los sistemas de salud estaban dedicados a otra cosa. En Mendoza, el único lugar que quedó abierto en un momento de pandemia fue Asociación Redes haciendo testeo. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo así como que nosotros calculamos que tenemos cada 15 días un reactivo. Una persona que da reactiva al test de VIH. En ese momento llegamos a tener 6 por mes, en realidad, porque se nos sumó mucha cantidad de demanda, en realidad. Claro. Porque no habían lugares abiertos, porque todos los hospitales estaban dedicados a COVID. Entonces nos preguntamos cómo hicieron para tener esa información si no había sistema de salud abierto. Entonces nos parece, esto que vos decís, nos parece que la información no es clara, no es real. Hay muchas provincias que sabemos que no informan. Nosotros tenemos mucha información que muchas provincias no informan. Hay provincias que pasan 3 años sin informar, en realidad. O sea, que querés decir que hay muchas personas con VIH, hay muchas más de las que se sabe. Hay muchas más de las que se saben y hay muchas más personas que fallecen que no sabemos también. Que también lo pusimos en la ley. Necesitamos en realidad, porque les cuento qué pasa con eso. También ese tema es muy importante, esto que planteaste vos, Majo. No tenemos datos reales porque pasaba una cosa. Una persona fallecía y te ponen muerte por el último estado de salud, que es eso, tuberculosis o muerte por infarto generalizado en realidad. Bueno, la mayoría morimos igual, el corazón se nos para todo y se pasa todo en realidad. Pero eso se ponía en el certificado de función y esto no permitía saber cuántas personas morían por VIH. Ahora lo que hemos puesto en la ley es que necesitamos que se informe clarificamente bien los datos porque no tenemos esa información. Claro, si tenía o no una persona VIH. ¿Hay más conciencia en los jóvenes a la hora del testeo? ¿Se arriman o hay cierto resquemor aún? Por ahí los millennials, centennials, ¿se arriman a hacerse el test? ¿Sentís que hay una apertura por ahí respecto a lo que es la población más adulta? Hay 2 cosas. Por un lado, está que hay más apertura, que los chicos son más accesibles. Los chicos son mucho más accesibles hasta en sus formas, a sus elecciones. En realidad tiene que ver con una cuestión de libertad que hay, que es muy interesante, que tiene que ver, hay una generación de nosotros que tenemos casi 50, los que tienen 40, los que tienen 30, y los que tienen 20 para abajo es otra cuestión. Cambió todo ahí en realidad con ellos. ¿Y ellos? Ellos sí. Focalizando en ellos. ¿Sabes de qué dependen ellos? Y eso es muy interesante porque lo podemos ver hoy.
si tuvieron ESI o no tuvieron ESI en realidad. Si fueran una escuela en la cual les metieron información sobre transmisión sexual, sobre enfermedad, sobre educación sexual. Si fuera una escuela que fue formada con esas cuestiones anticuarias, que es no dar información sobre sexualidad, sobre ESI, seguimos replicando lo mismo, modelos que van... Encima tenemos otro problema, digo, en la sociedad. Nosotros lo hemos planteado claramente, abiertamente en algunos lugares, porque estamos teniendo mucho problema que después del cóndor para la ciudad, para fuera de la ciudad, está manejado por las iglesias evangélicas, y el discurso que hay es un discurso que es no usar, casarse, no usar métodos anticonceptivos. Hay discursos como muy de extrema derecha en realidad. Claro. Y están manejando las comunidades. Yo vivo en una comunidad muy chiquita de, no sé, 6 cuadras, y debemos tener 4 iglesias evangélicas. El poder que están teniendo las iglesias evangélicas es gigante. ¿Se acuerdan? Hubo una cosa muy interesante que pasó con el primer gobierno de Lula. Lula hizo un programa de salud de VIH muy interesante, muy bueno, salud sexual muy interesante. Sí. Cuando entró Dilma, que tomaron poder las iglesias evangélicas, destrozaron todo. En Brasil. Vuelvo a la importancia de la ESI, ¿no? Digo, estás marcando como... donde hay ESI, donde en las escuelas se cuenta, se informa, se educa a los chicos, es una realidad, y cuando no... hay una desinformación y hay un desconocimiento y poca prevención, porque lo que sirve la ESI es darle herramientas e información a los chicos para actuar en la vida, porque después es una realidad, los chicos después deciden ellos, pero al menos que tengan esa información. Y aparte eso va ligado al machismo también, en realidad va ligado a esto de no, si a un chico no le das información, en realidad tiene que ver con esto de que después pasa a ser la responsabilidad de, cree que la responsabilidad solamente es de la mujer. Entonces hay como unas cuestiones de que hay que... la responsabilidad de todos. Claro, es que la igualdad tiene que ver con esto, con que tengan acceso a información ambos, que los dos tengan... No, porque también es que la chica también entienda que el cuidado también depende de ella, en el sentido de que ella no puede dejarle el cuidado a otra persona. Totalmente. Digo, tiene que ver con el amor propio, tiene que ver con las decisiones. No se le olviden que cuando tenemos contextos en los cuales a las personas les queremos decir lo que tienen que hacer en su vida privada, los estamos metiendo en un contexto muy personal, en realidad, y la persona va a hacer lo que quiera. Y el problema es que si nosotros le damos buena información, lo va a hacer bien. Claro. Si le damos mala información, lo va a hacer mal y va a explotar de una manera mal esto. Gustavo, entonces, para repasar y dejarlo clarísimo, hoy las personas que conviven con VIH-Sida pueden acceder a la jubilación teniendo 50 años de edad, decime si dice bien el apunte, 20 años de aporte en cualquier sistema, y poder certificar que ya hace 10 años que convive con el VIH. Sí, y si le faltan años de aportes, existen las moratorias. Y en el caso que una persona, como ustedes preguntaban recién, viva con VIH y no tenga y necesite una pensión, también existe la pensión no contributiva para que la persona se haga el trámite. Perfecto. Todo se puede hacer a través del 130 de ANSES. Perfecto. Lo que tienen que llamar es ese número y pedir turno. Y si no, se pueden acercar a la Asociación Redes martes y jueves de 18 a 21 horas. O a nuestra página de internet, que es www.redesnuevafrontera.org, que tenemos subida todas las plataformas que hay y todos los servicios que hay de la nueva ley. Perfecto. Gustavo, buena llegada al fin de año y un buen 2023. Gracias a ustedes por la... Que estén muy bien, gracias. Gracias.